Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. Nuevamente, gracias a todos los que están viendo este video, a todos los que me acompañan en esta unidad. En esta unidad de biología vamos a hablar sobre el sistema de endomembranas. Y vamos a ver todo lo que forma parte del sistema de endomembranas y aclarando que vamos a ver a unas cuantas de ellas. A otras cuantas vamos a estudiarlo en otra unidad, en otro video. Vamos a hablar en esta oportunidad, vamos a hablar de tres organelas que forman parte del sistema de endomembranas. Antes que nada, al hablar del sistema de endomembranas, prácticamente nos referimos a las organelas. Como su nombre lo indica, endomembranas, es decir, son partes de la membrana celular que básicamente se imaginan y que incorporan partes estructurales de la célula, parte del citoplasma, engloba partes del citoplasma y constituyen a las organelas. Son pedazos de membrana, están formados, están hechos del mismo material físico, químico y biológico de la membrana celular. Son pedazos de membrana que engloban parte del citoplasma y que constituyen de esa forma entonces las organelas, las famosas organelas o también llamados orgánulos, son los que constituyen este sistema endomembrana, ¿verdad? Acá tenemos sencillamente para describir los diferentes tipos de células. Acá vemos una célula procariota o procarionte, ¿verdad? Esto viene a ser una bacteria donde vemos, ¿qué es lo que queremos mostrar acá? Que básicamente las procariotas tienen casi lo mismo que las eucariotas, con algunas diferencias, por supuesto, que ya hemos estudiado en otras unidades anteriores, en otros videos anteriores. Pero si nos fijamos, también digamos, la procariota tiene organelas, no todas las organelas, pero tiene algunas organelas, y también tiene membrana. Si nos fijamos acá, estas son células eucariotas, esto es una célula vegetal y esto es una célula animal. Prácticamente es casi lo mismo, a diferencia de que acá vemos, por ejemplo, una vacuola que no está presente en la célula animal. Esta vacuola es muy importante para el proceso de fotosíntesis y además nos fijamos que la membrana vegetal tiene una característica en su pared, la presencia de celulosa, cosa que no ocurre en la célula animal. La célula animal carece de celulosa, la vegetal sí tiene. Además encontraremos básicamente que estas células vegetales tienen algunos cloroplastos que no están presentes en la célula animal. Sabemos que el cloroplasto es el lugar donde se realiza la fotosíntesis para la formación de la clorofila y por supuesto la formación de la energía que la célula vegetal va a obtener para su producción autótrofa de alimentos. Pero también lo que queremos dejar en claro con esta imagen es que todas las células, ya sean procariotas o eucariotas, presentan membrana celular. No existe célula sin membrana. Toda célula, ya sea procariota o eucariota, y de los 5 reinos biológicos, tienen pero tienen membrana celular. Y de esa membrana es lo que se originan las endomembranas. Son pedazos de membrana que básicamente engloban parte del citoplasma y constituyen, como dijimos ya, las organelas u orgánulos. Y que básicamente al hablar de eso hablamos del sistema de endomembranas, ¿verdad? Todas estas organelas que vemos acá en pantalla son lo que constituye el sistema de endomembranas. Nosotros vamos a hablar de tres de ellos: del retículo endoplasmático rugoso, que acá también le da el nombre de granular, que es sinónimo, y el retículo endoplasmático o endoplásmico, que es lo mismo, liso, ¿verdad? El rugoso, granular y el liso, ¿verdad? De esto vamos a estar hablando hoy en esta unidad y también vamos a hablar en este video del aparato o complejo de Golgi. Lo demás estaremos hablando en otros videos, en otras unidades, como por ejemplo la envoltura nuclear. Vamos a hablar cuando desarrollemos la estructura del núcleo, justamente. De esto vamos a hablar más adelante en otra unidad, en la cual vamos a hablar de la fagocitosis y del sistema lítico de la célula. Eh, y ahora vamos a hablar de esto: el retículo endoplasmático rugoso y liso, y también del aparato o complejo de Golgi, que de hecho son los más importantes de este sistema de endomembranas. Y no es que yo menosprecie esto, ¿verdad? Estos también son muy importantes, pero estos son dos de los tres elementos que forman parte de la maquinaria biosintética. Sin esto la célula no puede producir ningún tipo de nutriente
Ya vamos a ver enseguida qué es lo que producen. ¿Cuál es el tercero? Porque dijimos dos. El retículo endoplasmático y el aparato de Golgi son dos de los tres más importantes, dijimos. El tercero son las mitocondrias, que vamos a estudiar dentro de unas unidades más adelante, la estructura y la función de las mitocondrias, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a referir a esto y también al complejo de Golgi. Acá vemos una célula, sencillamente, esto puede ser una célula animal. Acá vemos el núcleo, generalmente el núcleo es central, aunque no siempre el núcleo es central, a veces el núcleo se encuentra hacia uno de los lados más, de la célula. En ese caso se habla de núcleo excéntrico. Vemos la envoltura nuclear y vemos qué cosa, vemos un sistema de cisternas, ¿verdad? El complejo de Golgi y también estos retículos son un sistema de cisternas que ahora vamos justamente a desarrollar. Bueno, acá vemos sencillamente lo que estamos hablando. Vemos unas cisternas, unos túbulos. Esos túbulos corresponden a los retículos. De hecho, que la palabra retículo viene de red. Entonces hablamos de que esto es una red de túbulos. Acá vemos una red de túbulos. ¿Y qué nos fijamos? Que esta red de túbulos está invadido por unos redonditos, unas pelotitas que vemos acá. Parecen unos granos, parece un granizado esto, ¿verdad? Estos redonditos, estos granitos que vemos acá, estos son los ribosomas. Los ribosomas son todos los lugares donde se van a realizar la síntesis proteica, la síntesis de proteínas. Todo lugar donde haya ribosomas será lugar de formación, síntesis de proteínas. Sabemos que síntesis en biología ya sabemos que no es resumir, ¿verdad? Es producir. Es como si fuera que el ribosoma sea la semilla y la planta que va a crecer de esa semilla es la proteína. Si yo pongo una semilla en el piso, por más que no tenga, digamos, un lugar tan, digamos, apto para que crezca, igual va a crecer algo, ¿verdad? Si yo riego esa semilla, donde yo ponga la semilla, va a crecer va a crecer algo de esa semilla. A lo mejor va a crecer una planta o puede ser que no crezca demasiado, ¿verdad? Porque también es importante el terreno fértil para que crezca una planta a partir de una semilla, pero la semilla es el origen de la planta, ¿verdad? Entonces, en este caso, el origen de las proteínas son los ribosomas. Todo lugar donde haya ribosomas será lugar de producción de proteínas. ¿Y por qué hablo de esta forma? Porque uno dirá, bueno, pero ¿acaso los ribosomas no están solamente asociados a este retículo endoplasmático rugoso o granular? Justamente se llama granular por estos gránulos, ¿verdad? Por estos ribosomas. Y la respuesta es no. Todo donde haya ribosomas será formación de proteínas. ¿Y solamente hay ribosomas acá? No. Existen ribosomas que están... Acá, por ejemplo, no vemos ningún retículo endoplasmático rugoso. Ya está fuera de esto. Entonces, hay ribosomas que están por acá. Bueno, acá no vemos, pero pueden haber ribosomas por acá, en todas partes. Hay ribosomas que están fuera del RER. ¿Qué es lo que es el RER? El retículo endoplasmático rugoso o granular. Yo generalmente le llamo más rugoso que granular, ¿verdad? Pero son sinónimos. Entonces, existen ribosomas que están acá, asociados a este RER, ¿verdad? A esta cisterna. Pero hay ribosomas que están fuera del RER, entonces que están dispuestos en cualquier parte de la célula y esos ribosomas son llamados ribosomas libres en el citosol o ribosomas libres del citosol. Y ahí se va a producir también proteína, también, porque dijimos que todo lugar donde haya ribosomas será lugar de síntesis proteica. Generalmente, la mayor parte de los ribosomas, el 70% de los ribosomas están asociados o están unidos al RER, al retículo endoplasmático rugoso. Pero existen unos ribosomas que van a estar fuera del RER, ¿verdad? Que van a estar así en cualquier parte del citoplasma, ¿verdad? Entonces, ya les dije prácticamente la función que hace este RER. Síntesis proteica. ¿Y por qué? Porque está adosado a estos ribosomas. ¿Y qué pasa con el REL? ¿Qué es lo que es el REL? El retículo endoplasmático liso. Recuerden que hay dos tipos de retículo endoplasmático. El rugoso, donde vemos estas cisternas unidas a ribosomas. Ya dijimos que son estos gránulos los ribosomas. Y el REL, el retículo endoplasmático liso, son estas cisternas redondeadas que vemos acá, que no presentan ribosomas, que no están asociados a ribosomas. Eso es lo primero que hay que saber. Solamente existen ribosomas en el RER,
No existe ribosomas en el REL, no existe ribosomas en el liso. Por eso es que se llama liso, carente de gránulos, carente de ribosomas. Es decir, en estos lugares no se van a formar proteínas, porque no hay ribosomas. Están totalmente, son cisternas, pero que carecen de ribosomas. A diferencia del RER, que son cisternas unidas a ribosomas. Entonces, si acá no se forman proteínas, ¿qué es lo que se van a formar? Se van a formar otros tipos de macromoléculas importantes. ¿Cuáles eran los tres tipos de macromoléculas más importantes? Aparte de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Las proteínas se forman acá y los lípidos son los que se van a formar acá. Acá se forman las grasas. Todos los lípidos de la célula que van a servir de bastante importancia para la membrana, porque recordemos que la membrana está formada por fosfolípidos. Los lípidos de la membrana y cualquier otro tipo de lípidos se van a formar en el REL, es decir, en el retículo endoplasmático liso, y esto no va a ser para formar proteínas, esto va a ser solamente para formar lípidos. Entonces, retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas unidos y retículo endoplasmático liso sin ribosoma, ¿verdad? Ya tenemos los dos tipos de retículos endoplasmáticos. Y el tercer tipo de, de complejo, o sea, el tercer tipo de orgánulo que vamos a hablar hoy es esto. Estas cisternas que parecen unos platos que están superpuestos. Como si fuera que nosotros agarramos, ponemos unos platos así, uno encima del otro, ¿verdad? Esto es diferente a esto. Esto es una cisterna, un tubo. Estos son como unos platos, como unos discos aplanados, justamente. Y esto es lo que se llama el complejo o aparato de Golgi, que más adelante vamos a hablar en este video, en esta unidad. Bueno, estos tres es lo que vamos a hablar, pero no obstante, recordemos que hay otros componentes más que vamos a estar hablando en otras unidades, en otros videos, que tenemos acá la envoltura nuclear. Esto es el núcleo. Y acá tenemos la envoltura nuclear. El núcleo está en constante contacto con el RER, porque si bien acá se va a formar las proteínas en el RER, el que va a dar la señal de formar las proteínas, ¿quién es? Alguien que está acá en el núcleo. ¿Quién? El ARN mensajero. Es el que lleva el mensaje, es el que lleva la carta, el que lleva la señal, la orden de que se tiene que formar proteínas. De hecho, que algunas proteínas se forman luego también acá en el núcleo, pero la mayoría de las proteínas se forman acá. Hay algunas se forman fuera del RER, ¿verdad? Es donde en esos ribosomas libres en el citosol, ¿verdad? Pero la mayoría de las proteínas se forman acá, gracias al mensaje que lleva el ARN mensajero que sale del núcleo y va acá, a su vecino, al RER, llevando el mensaje. ¿Quién transfiere los ribosomas a este lugar? El ARN de transferencia. ¿Y quién genera la producción de proteínas? El ARN ribosómico, ¿verdad? Sí, por eso los tres ARN son fundamentales, porque los tres ARN, digamos que se generan en el núcleo y su función es ayudar o activar la formación de proteínas en el RER y también en los ribosomas que están libres en el citosol. Por eso que hablamos de ese proceso anteriormente de traducción de proteínas. El ADN se transcribía en ARN y el ARN se traduce en proteínas, ¿verdad? Es decir, el ADN empieza el proceso, luego continúa con el ARN y luego continúa con el proceso de formación de proteínas en el RER, gracias a los ribosomas, y también fuera del RER, en los ribosomas libres en el citosol. Acá, por ejemplo, vemos ribosomas también, ¿verdad? Que están lejanos ya al RER. Estos son ribosomas, acá también vemos ribosomas libres en el citosol. Entonces, hablamos del núcleo porque la envoltura nuclear es una de las, no el núcleo, la envoltura nuclear es una de las partes del sistema vascular citoplasmático, ¿verdad? Y el otro dijimos que son estos tres que vamos a hablar enseguida, el aparato de Golgi, los dos retículos y los lisosomas que estaremos hablando en otras unidades más adelante. Bueno, cada una de estas cisternas tienen dos caras, una cara cis y una cara trans. La cara cis, ¿cuál es? La cara cis es la que está orientado hacia el núcleo. Es decir, es la cara que da hacia el núcleo. Y la cara trans es la cara que da hacia la membrana, hacia afuera. Trans hacia la parte exterior. Entonces, ya sea en el RER, en el REL, ¿verdad? Acá dice RER, ¿verdad? Es granular o ribosómico, o sea, recuerden eso. O rugoso, quiero decir.
en el REL, en el RER y en el Golgi existe dos caras. Una cara citosólica, también llamada cara cis o citoplasmática, justamente cis viene de citoplasmática, y la cara trans es la cara que da hacia el exterior de la célula, es decir, hacia la membrana de la célula. Acá nos muestra esta imagen algo muy importante. Todo lo que se produce en el RER, o acá dice REC, ¿verdad? Granular, es lo mismo que rugoso, o en el REL, en el liso, tienen que pasar por este lugar que es el aparato de Golgi, y finalmente, si es que se va a excretar, si es que se va a liberar una proteína o algún lípido a la membrana o fuera de la célula, salen estas proteínas por un proceso que en otras unidades vamos a desarrollar llamado exocitosis, ¿verdad? Es decir, este es el proceso, este es el camino que tienen las proteínas y los lípidos que van a ser liberados hacia afuera de la célula o bien que van a ser incorporados a la membrana. Recuerden que la membrana tiene en su estructura fosfolípidos y también tienen proteínas, ¿verdad? Y carbohidratos también, ¿verdad? Bueno, acá vemos nuevamente el RER. Este lugar donde vemos el RER, que acá recuerden que es también llamado granular, yo le llamo rugoso. Este lugar que estamos viendo acá donde vemos el RER, estos son las cisternas, estos son los ribosomas, esto se llama ergatoplasma. El lugar donde está ubicado, o sea, volvemos otra vez atrás, este lugar de la célula, claro que es citoplasma, ¿verdad? Pero este lugar específico, localizado dentro del citoplasma, se llama ergatoplasma. ¿Qué es lo que es el ergatoplasma? El ergatoplasma sencillamente es la zona que con el microscopio óptico aparecen basófilas. Si nosotros miramos esa región va a aparecer basófila. ¿Qué es lo que es basófila? En términos sencillos, es una zona oscura. Se ve más oscuro esta zona, ¿verdad? Bueno, justamente estamos viendo, acá se ve más oscuro, ¿verdad? Se ve más violeta, a diferencia de esto que es otro color, ¿verdad? Esta zona es llamada, esta zona se ve basófila, se ve oscura en la célula, y por supuesto eso se debe a los gránulos, los gránulos, ¿verdad? Sí, los ribosomas, y por supuesto el ARN que contienen esos ribosomas. Sabemos que hay tres tipos de ARN. El ARN ribosómico es el que contiene justamente esos ribosomas. Y por eso es que básicamente esa zona es basófila y esa zona dijimos que se llama ergatoplasma. Bueno, ¿qué tipo de ribosomas o qué tipo de proteínas, digo bien, se pueden formar en el RER? Se pueden formar proteínas de uso interno. Hay proteínas que se pueden volver a usar, digamos, en la célula. Se llaman proteínas de secreción. Pueden haber también proteínas citosólicas, mitocondriales y también proteínas que van a ser utilizadas en la membrana. Hay que tener en cuenta que la mayoría, la síntesis de todas las proteínas, la mayoría de estas proteínas siempre empieza ¿dónde? No empieza en el RER, empieza en los ribosomas libres en el citosol. En muchas ocasiones esta síntesis se completa en el citosol sin que estos ribosomas libres tengan relación alguna con la membrana. Eso es muy importante también tener en cuenta. Y los ribosomas están constantemente adheridos a esta superficie externa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del REL también, ¿verdad? Este es el REL. Este lugar ya no corresponde al gatoplasma. Este lugar corresponde al lugar donde está el retículo endoplasmático liso, donde vemos que cosas que no hay los ribosomas. Son cisternas sin puntitos, sin gránulos, es decir, son sin ribosomas. Y por supuesto, ahí no va a ser producidos proteínas, van a ser producidos los lípidos. Bueno, acá vemos sencillamente otra vez el retículo endoplasmático rugoso. Ahí vemos los ribosomas, los puntitos que vemos acá. Y acá vemos cisternas sin ribosomas. Esto es sencillamente lo que corresponde al sistema, al retículo endoplasmático liso, ¿verdad? No solamente esa es la única función del liso, hay muchas otras funciones que vamos a ver enseguida. Recuerden, el RER es importante para la formación de proteínas. Y algo que hay que tener en cuenta es que la mayoría de estas proteínas sencillamente está unido a un hidrato de carbono, está unido a un oligosacario, por lo tanto, estas proteínas son llamadas glucoproteínas. Hay
Bueno, ahí dicen dos, realmente hay tres destinos que pueden tomar las proteínas. Algunas proteínas pueden excretarse al exterior, como estábamos viendo anteriormente en la imagen. En esta imagen, ven como algunas proteínas salen al exterior, algunas se incorporan a la membrana formando parte de esas proteínas transportadoras, actúan como canales iónicos. Algunas pueden salir afuera, pueden salir hacia afuera de la célula. Otras sí se integran a la membrana y otras vuelven al interior, se incorporan en otros compartimientos de la célula. Bueno, vamos a hablar un poquito del liso, luego vamos a volver a las proteínas para explicar cómo es que se forman las proteínas. El retículo endoplasmático liso, dijimos ya que carece de ribosomas, son mucho más túbulos, son irregulares, no tienen una forma así establecida como sí tiene el RER. Ven, estos túbulos son mucho más rectos, mucho más regulares, tienen una forma establecida. Estos no tienen una forma, son totalmente desordenados y bueno, básicamente están más ramificados. Ramificados es lo mismo que anastomosados. Tienen más, como la raíz de un árbol, como un árbol, tiene más raíces, más ramas. Este, sin embargo, el RER tiene menos ramas. Esa es otra diferencia también que podemos decir entre el RER y el REL, pero la diferencia fundamental está en la presencia de ribosomas en el RER y la ausencia de ribosomas en el REL, en el retículo endoplasmático liso. Dijimos que hay varias funciones en el retículo endoplasmático liso y de hecho así lo es. Una de las funciones y la más importante de todas que dijimos es la síntesis o la producción de lípidos, es decir, de las grasas. Formando parte de los lípidos también forma los esteroides. Los esteroides son las hormonas eh, que se producen dentro de cada célula. Sobre todo esto, ¿dónde ocurre con mayor digamos, actividad? En las glándulas. Las células glandulares, las células que forman parte de las glándulas, es ahí donde hay mayor actividad de este tipo de retículo endoplasmático liso, porque las glándulas son las que van a producir las hormonas, y las hormonas son los esteroides. Los esteroides que son producidos a partir del éster. ¿Cuál es el éster? Nosotros lo desarrollamos ya en unidades anteriores. El éster es el colesterol. ¿Y el colesterol qué es? Es uno de los tipos de lípidos, es uno de los tipos de grasas. También hay que tener en cuenta que estos lípidos, si bien en todas las células se producen, el lugar donde mayor actividad tiene el retículo endoplasmático liso, ¿cuál es? En las células adipositarias, en los adipocitos. Los adipocitos son las células lipídicas, las células que tienen grasa, ¿verdad? Que cuando se conforman, forman el tejido adiposo, o sea, la grasa que nosotros vemos. Eh, adipo, grasa. Cito, célula. En los adipocitos, entonces, son las células que mayor actividad tienen de este tipo de retículo endoplasmático liso. Ayudan también a que la célula se destoxifique. Es un lugar donde la célula elimina sus tóxicos, se digamos, elimina sus impurezas, se purifica, podemos decir de otra forma. Hay algo muy importante que ocurre también en el retículo endoplasmático liso. O sea, hay una función muy importante que ocurre en esta organela. Y esto, sobre todo, ocurre en todas las células, pero sobre todo en la célula hepática. ¿A qué me refiero? A la movilización de glucosa. La glucosa se transforma en glucógeno y el glucógeno se vuelve a transformar en glucosa. Es decir, hay una transformación entre glucosa y glucógeno, la que vamos a ver enseguida. Esto ocurre en todas las células, pero principalmente ocurre en la célula hepática, en el hígado. O sea, las células hepáticas, los hepatocitos, son células que tienen gran actividad de este retículo endoplasmático liso. Y hay algo también importante que ocurre, o una función importante que hace este REL, ¿verdad? Que es la homeostasis o el metabolismo del calcio, es decir, almacena y libera calcio. ¿Y dónde generalmente ocurre con mayor, digamos, con mayor énfasis esto? En la célula ósea, en los osteocitos, en el hueso. Las células que conforman el hueso justamente lo que hacen es trabajar con calcio. Recordemos que el hueso es un tejido que básicamente está mineralizado
gracias al fosfato y al calcio, ¿verdad? Uno de los minerales que tiene el hueso es el calcio. Por lo tanto, el hueso podemos decir, o los osteocitos, que son las células que forman el tejido óseo, podemos decir que son células que tienen gran actividad de este tipo de retículo endoplasmático liso, porque trabajan con esto, hacen esta función, liberan y almacenan calcio en estos túbulos. Acá se encuentra el calcio. Si uno quiere saber dónde está el calcio dentro de la célula, acá, en estos túbulos. También no podemos dejar de mencionar que también hay otro tejido que también, valga la redundancia, ¿verdad? Realiza con gran funcionalidad esta función. ¿Quiénes son esos tejidos? Los tejidos musculares. El músculo también almacena calcio y libera calcio. Las células musculares, el miocito, mio, músculo, cito, célula, el miocito es la célula que también trabaja con calcio, además del hueso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el músculo, la célula muscular, necesita calcio para poder contraerse. Eso uno lo va a desarrollar en fisiología, en la materia de fisiología humana. En mi canal de YouTube existe un video donde yo explico sobre eso, sobre cómo es la contracción muscular, y el calcio es muy importante para que la fibra muscular se contraiga. Entonces, hay una célula también que trabaja con calcio, por lo tanto, tiene gran actividad del retículo endoplasmático liso. Acá sería un cuadro comparativo entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso. ¿Y qué nos fijamos? Que el rugoso básicamente trabaja con proteínas. Recuerden que el rugoso es lo mismo que granular. Si ustedes ven acá, todo es proteínas. Se elaboran proteínas, ya sea las que se van a excretar o ya sea las que van a incorporarse a la membrana plasmática o ya sea las que se van a incorporar al interior de la célula. Es decir, cualquiera de los tres destinos que van a tener esta proteína. O sea, todo se trabaja con proteínas. Proteínas, 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 proteínas y bueno, péptido lo mismo que decir proteínas también. En este lugar se elaboran las proteínas, se empaquetan, podemos decir, las proteínas, se pliegan las proteínas. Las proteínas sabemos que tienen 4 tipos de niveles: nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Las proteínas que se desarrollan más complejamente se complejizan en este lugar. En este lugar es el lugar donde las proteínas digamos, no solamente se producen, sino que se pliegan, se empaquetan. Es como si fuera que yo hago un producto y le pongo el moño, le pongo la envoltura. En este lugar también se le pone la envoltura a esas proteínas. Se glicosilan, se metabolizan las proteínas también y se degradan las proteínas que ya no sirven. Las proteínas que ya no tienen utilidad, en este lugar se degradan y se eliminan. Y esto es el REL. Y el REL, dijimos ya, ¿verdad? Acá no hay nada de proteína. Acá lo que se producen son los lípidos. Por supuesto, los lípidos, algunos lípidos se utilizan también, por supuesto, para formar la membrana celular, es decir, los fosfolípidos que van a formar parte de la membrana biológica. También ya dijimos que la detoxificación también, la célula se detoxifica, elimina sus tóxicos, y eso ocurre también en el hígado. El hígado es el lugar, el principal órgano del metabolismo, y es el lugar donde nosotros metabolizamos todos los tóxicos, todos los fármacos, los medicamentos y también todas las sustancias que consumimos. Por lo tanto, es el lugar donde la célula pierde sus toxinas, elimina sus toxinas. Dijimos que también en el hígado ocurre la transformación de glucosa en glucógeno, ¿verdad? La glucosa se transforma en glucógeno, el glucógeno se transforma en glucosa, ¿verdad? Es decir, hay una transformación permanentemente en la glucosa. La glucosa es digamos que es una axosa, es un monosacárido, es un hidrato de carbono que sirve para la formación de energía, para la formación del ATP, y básicamente muchas veces nosotros tenemos que, al estar en ayunas, lo que nosotros hacemos es formar glucosa a partir del glucógeno. Cuando estamos en ayunas, digamos que de alguna forma tenemos que obtener la energía. Entonces, si no hay glucosa, si no estamos comiendo nada, entonces lo que hacemos es obtener la glucosa a partir del glucógeno, ¿verdad? Y cuando necesitamos algún tipo de reserva energética en el músculo, lo que hacemos es transformar la glucosa en glucógeno, ¿verdad? Este tipo de transformación ocurre en el hígado, ¿verdad? Para eso es muy importante que esa célula hepática tenga en actividad el retículo endoplasmático liso. Y como ya dijimos, acá se acumula y se libera el calcio, en el REL también, ¿verdad?
¿Dónde principalmente ocurre eso? En dos tejidos, en el tejido óseo y en el tejido muscular. En las células musculares llamadas miocitos y en las células óseas llamadas osteocitos. Bueno, acá está cómo se forman las proteínas. Es una serie de procesos, una serie de pasos. El primer paso que va a ocurrir es que el ARN mensajero, el ARN que, digamos, lleva la señal, se une a un péptido señal. Esto que vemos acá es el péptido señal. ¿Qué es el péptido señal? El péptido señal es una señal que, digamos, codifica el ribosoma. Esto que vemos acá es el ribosoma. El ribosoma libera un péptido señal. Entonces, el primer paso podemos decir que el ARN mensajero se une a un ribosoma o a una subunidad de ribosoma. La unión ribosoma-ARN mensajero libera este péptido señal. Si mientras no se una el ARN mensajero con el ribosoma, no se va a poder liberar el péptido señal. La unión ARN mensajero-ribosoma activa el péptido señal. ¿Cuál es el siguiente paso? El péptido señal después es reconocido por una sustancia, por una molécula llamada péptido reconocedor del péptido señal. O sea, proteína de reconocimiento del péptido señal. ¿Dónde está este PRPS? Está en el citoplasma. Viene el PRPS, que es el PRPS, repito, péptido reconocedor del péptido señal. Viene y se une al péptido señal. Ese es el siguiente paso. Lo reconoce, se une al péptido señal y con eso, sencillamente, ¿qué genera? Esa unión del péptido señal con su proteína que le reconoce, que es lo que vemos acá en color verde, hace que, digamos, esto sea transportado ¿a dónde? A una molécula llamada riboforina. Esta riboforina, ¿qué es lo que es? Esta riboforina es un receptor que está presente en la membrana ¿de quién? En la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Entonces quiere decir que esto todo ocurrió fuera del RER, así mismo lo es. Esto ocurre en el núcleo. Todavía no llegamos al RER. Todavía no hemos llegado al RER. Ocurre fuera del RER. Por eso es que hemos dicho que las primeras proteínas que se activan no se activan en el RER, se activan en el citoplasma. Pero bueno, después sí ya ocurre esto en el RER. Esto, por ejemplo, porque en el citoplasma es más fácil. En el citoplasma se une un ARN mensajero con un ribosoma y ya está, ya se forman algunas proteínas. Sin embargo, las proteínas que se van a formar en el RER requieren de una serie de pasos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el primer paso es la unión del ARN mensajero, el que lleva el mensaje, con el ribosoma. Una vez que se une con el ribosoma, eso genera un péptido señal, una señal. Esa señal va a ser reconocido por un péptido que reconoce esa señal. ¿Y qué hace ese péptido? Lo transporta a todo este complejo. ¿A dónde? A la riboforina. Una vez que, digamos, llega el complejo formado por el ribosoma, por su péptido señal, por el ARN mensajero y por digamos, el péptido que reconoce el péptido señal, todo este complejo se une a la riboforina. Una vez que se unió, ¿quién fue el que le transportó? El péptido reconocedor, ¿verdad? Entonces ya cumple su función, ya se separa, ya se vaya. Ya cumplió su función. La función de esto es sencillamente reconocerle al péptido señal y transportarle a todo este complejo hasta la riboforina. Una vez que se une el complejo, el ribosoma, el péptido señal y el ARN mensajero a la riboforina, ya el péptido se separa, como estamos viendo acá, se separa y ya vuelve otra vez al citoplasma. De ese momento, el péptido señal con el ribosoma es unido a la riboforina. Dijimos que la riboforina es un receptor que se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, en el RER, que está ahí esperando que venga algún ribosoma con su péptido señal y con el ARN mensajero a unirse. Por eso que hablamos de que el RER es un sistema de endomembrana, ¿verdad? Por eso mencionamos al comienzo dentro de la endomembrana, porque esto es membrana de la célula
que se separó de ahí y vino a englobar una parte del citoplasma y formó el RER, ¿verdad? Bueno, siguiendo con nuestro paso, ¿verdad? Se une el complejo, todo esto ya se separó, digamos, ya se separó, vamos a decir, el péptido reconocedor, y de ese momento la unión riboforina con todo este complejo empieza a formar proteínas. Ahí va a venir digamos, una enzima que va a cortar esta secuencia, va a cortar la unión riboforina con el complejo ribosoma, RN mensajero, ¿verdad? Péptido señal, va a cortar va a separar esto. Y una vez que se separa esto, eso es gracias a una enzima, una vez que se separa eso, sencillamente ahí, a partir del péptido señal, ya se empieza a formar las proteínas. Formación de proteínas. Y después viene el plegamiento de las proteínas. Una proteína madura es esta. Esta sería una proteína inmadura. Para que la proteína tenga una maduración, ¿verdad? Se tiene que plegar la proteína. Y todo eso ocurre ya dentro del RER. A partir de la unión riboforina con todo este complejo, ya ocurre dentro del RER. Todo lo anterior ocurre fuera del RER, fuera del retículo endoplasmático rugoso. Generalmente esto ocurre en el núcleo, ¿verdad? Entonces, resumiendo cada uno de los pasos. Primer paso, unión ARN mensajero, ribosoma. Segundo paso, activación del péptido señal. Tercer paso, reconocimiento por el péptido reconocedor, lo transporta a todo esto hasta la riboforina, que ya dijimos dónde está, en la membrana del RER. Se une la riboforina a todo este complejo, viene la enzima, corta la unión entre ambas y a partir de eso ya el péptido señal empieza a formar proteínas y básicamente después de esta proteína lo que hace es madurar, plegarse. Recordemos, siempre dentro del RER. Una vez que la proteína se pliega, ahí recién sale el RER. ¿A dónde? Al complejo de Golgi, que es el lugar donde se va a distribuir todo lo que se produce dentro de la célula, tiene que pasar por este complejo de Golgi. Es como si fuera que esto es una fábrica, ¿verdad? Es la fábrica de la célula. El RER es donde se producen las proteínas. El RER es donde se producen los lípidos y otras cosas más, ¿verdad? Todos estos productos producidos dentro de la célula se almacenan en este lugar, en el complejo de Golgi, y acá se distribuye. Una fábrica generalmente tiene una industria tiene su fábrica, ¿verdad? Donde se produce, y tiene su centro de distribución, donde se va a distribuir, qué sé yo, a los supermercados y a diferentes lugares donde se va a vender. Este es el lugar donde ya está todo empaquetado, los productos, llámense proteínas, llámense lípidos, y se va a distribuir, va a empezar a transportar a los lugares donde se va a utilizar. Bueno, ese centro de distribución se llama complejo o aparato de Golgi. ¿Y cómo está formado? Está formado por varias cisternas, dijimos ya, en forma de discos aplanados. Van a ser unos discos de empanada que pusimos toditos uno encima del otro, ¿verdad? Justamente son vesículas aplanadas, son cisternas, son túbulos, y que forman unas subunidades llamadas diptiosomas. El complejo, o sea, el conjunto de estos diptiosomas, el conjunto de estas vesículas, de estas cisternas, son llamados diptiosomas. Como dijimos, todo orgánulo o todo sistema de endomembrana tiene una cara trans y una cara cis. La cara cis es la cara de entrada, digamos la puerta por donde van a entrar las proteínas y los lípidos que fueron producidos en el RER y en el REL. Todos los materiales, todos los productos que van a entrar, entran por la cara cis, la cara que está hacia el RER y hacia el REL, o sea, la cara que está hacia el núcleo. Volviendo otra vez atrás, ¿verdad? Recordemos que acá está, ¿verdad? Este es el núcleo, ¿verdad? Acá tenemos los dos retículos endoplasmáticos rugoso y el liso, y acá tenemos el Golgi. Todo lo que está hacia acá es cara cis, y lo que está hacia afuera de la célula es la cara trans. Está la cara cis del RER, está la cara trans del RER. Está la cara cis del Golgi, está en la cara trans del Golgi, ¿verdad? Entonces, todas las proteínas y los lípidos que se producen acá van a entrar por la puerta de entrada, que es la puerta podemos decir de adelante, ¿verdad? La cara cis. Y la cara trans es la cara de salida. Salida de emergencia, vamos a llamarla, no sé. Bueno, la cara de salida en la cual va a salir. Ahí está, cara de salida, donde van a salir los productos que se van a liberar hacia afuera de la célula, o se van a incorporar a alguna organela, o bien se va a incorporar a la membrana, ¿verdad?
Entonces es el distribuidor de la célula. Algunas, digamos que algunas partículas, como proteínas y lípidos, están todavía inmaduras. Entonces en este lugar es el lugar donde maduran y después ya están listas para ser distribuidas. Otra cosa muy importante, no puede salir ni una célula, digamos, ni una partícula si no pasa por este lugar. Este lugar es como un peaje. Todas las partículas que se van a producir o se van a liberar o incorporar en la célula tienen que pasar sí o sí por este lugar. Este es el lugar donde se verifican los productos, donde se hace un control a ver si están, como una fábrica, ¿verdad? Donde se ve si la fecha de vencimiento, cómo está, ¿verdad? La calidad del producto, ¿verdad? Este es el lugar donde se hace esto, dentro de la célula. La célula funciona como una fábrica. Se producen sustancias y se verifica y se distribuyen en este lugar. Acá vemos nuevamente cómo están los discos aplanados. Está relacionado bastante con el retículo endoplasmático, ya sea rugoso y el liso, y hay bastante movimiento, bastante tránsito, obviamente, ¿verdad? Está el tránsito de fluido porque permanentemente la célula va produciendo proteínas en el RER y lo manda acá, donde se va a verificar cómo está esas proteínas, van a madurar algunas y una vez que está todo bien, se manda hacia el exterior de la célula o se incorpora a la membrana o vuelve a reciclarse. Lo mismo va a ocurrir digo bien, con los lípidos que se producen en el REL. Bueno, sencillamente también en el complejo de Golgi también se le da, digamos, los oligosacáridos definitivos. Acá también, en este lugar, se le une, digamos, un hidrato de carbono a las proteínas y a los lípidos. Por eso es que hay proteínas que se llaman glucolípidos y glucoproteínas, digo bien, y hay lípidos que se llaman glucolípidos, porque en este caso, en este lugar es el lugar donde se le une los hidratos de carbono para formar los glucolípidos y las glucoproteínas, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de nuestros o muchos de nuestras proteínas de la membrana son glucoproteínas y muchos lípidos están, digamos, relacionados con los hidratos de carbono. Acá sencillamente vemos cómo trabaja esto. Vemos digamos, el RER, ¿verdad? Acá no hay ribosomas. Acá se producen proteínas, acá se producen lípidos, gracias a señales que salen del núcleo, ¿verdad? Vienen estas señales, producen las proteínas, producen los lípidos, luego salen estas sustancias que se produjeron, acá en el REI y en el REL. Hay vesículas que los transportan al complejo de Golgi o aparato de Golgi. Acá se maduran algunas partículas y se distribuye estas proteínas y estos lípidos, ¿verdad? Algunas van a ser excretadas, como vemos acá, por ejemplo, al exterior de la célula. Esto se llama exocitosis. Algunas se van a incorporar a la membrana, van a formar parte de la membrana, y otras van a ser reutilizadas. ¿Para qué, por ejemplo? Para formar los lisosomas. Los lisosomas son organelas que contienen proteínas y que contienen lípidos que fueron formados en el REL y en el REL, que fueron almacenadas en el Golgi, pero que no van a ser incorporadas a la membrana ni no van a ser excretadas. La célula es la que decide. ¿Y quién es la que decide? Este es el que decide. Este es el que decide lo que se va a hacer con esas proteínas o con esos lípidos. Bueno, yo decido que esto se va a incorporar a la membrana porque necesitamos en la membrana o porque necesitamos excretar esto o porque necesitamos reutilizar. El que decide esto es, el que distribuye esto es el complejo de Golgi, ¿verdad? Y bueno, algunas partículas que no son incorporadas a la membrana o no son excretadas afuera de la célula por exocitosis son reutilizadas para formar los lisosomas. Y los lisosomas, vamos a ver, son otras unidades, son organelas que se encargan de la lisis, de la destrucción. Liso es lisis, lisis es destrucción, ¿verdad? Son somas, son partículas, soma es cuerpo, partícula o organela que hacen lisis, organelas destructivas. ¿A quién lo va a destruir? A las partículas extrañas, bacterias, virus, ¿verdad? A todos los tóxicos también, ¿verdad? Pero eso vamos a estar hablando en otra unidad. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Esperemos que les haya sido útil esta clase, que hayan entendido las funciones y la importancia y cómo están formados estructuralmente también estas tres organelas, el retículo endoplasmático rugoso, el liso
y también el aparato de Golgi o complejo de Golgi. En otras unidades, más adelante vamos a estar hablando de las otras organelas que forman parte del sistema de endomembranas y también estaremos hablando en otras unidades de las mitocondrias. Esperemos que les haya servido, que hayan entendido y bueno, les agradezco por haberme acompañado en esta clase, en esta presentación. Siempre les pido que le den un me gusta al video y siempre les agradezco a todos los que lo hacen. También les agradezco a los que se suscriben a mi canal y les pido también a los que no lo hicieron aún que lo hagan. Les agradecería mucho si pueden suscribirse para tener novedades sobre próximos videos. Eso es todo y bueno, muchas gracias a todos.